Hola renderista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En este vídeo voy a enseñar 3 técnicas de encuadre fotográfico para que tus renders se vean profesionales. Soy Robson Jacobsen, especialista en renderización y enseño personas a crear renders realistas desde cero. Y si aún no estás suscrito a este canal, te recomiendo suscribirse para que no te pierdas ninguno de los contenidos que publicamos aquí. Nosotros, los renderistas, somos fotógrafos del mundo virtual. Así es, mientras que un fotógrafo del mundo real va a un espacio, va a un edificio, al interior, enfim, a la naturaleza sacar fotos, nosotros sacamos fotos, que son los renders, dentro de un espacio virtual, dentro de un mundo virtual, dentro de un edificio virtual que lo hemos modelado. Entonces, si en el mundo real se aplican técnicas com a fotografia, nós outros também podemos aplicar estas mesmas técnicas en el mundo virtual. Y uno de los conceptos muy importantes en el manejo de la fotografía, quizás uno de los más importantes, es el enfoque. Entonces, gracias a la tecnología, el avance de las diferentes cámaras, de las lentes, hoy nosotros podemos jugar con la profundidad de campo, con diferentes lentes, con la cuestión de la apertura, la distancia entre los objetos y la cámara, y podemos crear realmente efectos muy interesantes, que nos permite, por ejemplo, enfocar en un objeto y dirigir la mirada de las personas hacia este objeto. Y eso lo podemos hacer con nuestra, aquí dentro de ViewRay, por ejemplo. Entonces vamos a la práctica. Te voy a mostrar cómo crear este efecto de profundidad de campo aqui em ViewRay. É muito fácil. Por exemplo, eu tenho este modelo, que é um modelo del Master Render, e para criar este efeito de desenfoque ou enfoque, entro al Asset Editor, vou a la opção de câmera, estou aqui em Settings, opção de câmera, vou hasta donde pone Depth of Field, que é a profundidade de campo, habilito este efecto y lo despliego, y aquí hay algunas configuraciones interesantes. Por ejemplo, el que viene por defecto, que es una distancia fija o fijar una distancia, tenemos aquí una opción de poner un pick point, que es para poner, clico en él, ¿no? Y voy a determinar, mira, me aparece aquí para determinar dónde será el punto principal, el punto focal. En este caso, por ejemplo, quiero desenfocar estos portales que están en primer plano y enfocar lo que está en el fondo. Entonces es una técnica de direccionar la mirada. Voy a clicar en el cuadro. Cuando clico en el cuadro, fíjate que aquí establece una distancia, que son 2 metros y algo que aparece aquí. Podrías poner, por ejemplo, en la puerta y mira cómo cambia 50 centímetros, pero lo quiero aquí en el cuadro. Y en esta primera opción que se llama de focus es para decir la cantidad de desenfoque que vou a utilizar para lo que está en el primer plano. En este caso, voy a exagerar, le voy a poner 0.5 y vamos a dar aquí a renderizar, déjame volver aquí a render, voy a poner aquí a renderizar, para que podamos ver en acción el desenfoque funcionando. Voy a poner por este lateral y ya está empezando a renderizar. Vas a ver cómo aquí en el primer plano, nuestro portal se queda totalmente o casi totalmente desenfocado. Eso es un efecto muy interesante, muy bonito, que hace con que la persona mire lo que está en el centro de nuestro render. Mira qué bonito. Eso es muy utilizado, sobre todo cuando en algunas situaciones no podemos o no tenemos espacio para hacer una fotografía y hay objetos que no aportan básicamente casi nada al proyecto. Entonces mira lo que, no al proyecto, no al render. Mira qué bonito queda este efecto. Ahí está, es así de sencillo para aplicarlo. Claro está que exagerado aquí, ¿no? Podríamos quitar un poco el desenfoque, aquí está en 0.5, podríamos poner un poco menos. Pero como puedes ver, es un efecto muy interesante y que nos gusta bastante utilizar en la renderización. Voy a deshabilitar el efecto que acabo de crear, el desenfoque de campo, y vamos a pasar a un segundo efecto que podemos producir en los renders. Mira, si doy a renderizar, vas a ver que ahora vuelve a estar todo enfocado, todo bien en general, porque he deshabilitado el desenfoque. Mientras va renderizando, el segundo efecto, la segunda técnica de encuadre es el viñeteado.
Sí, nosotros solemos utilizar viñeteado también para producir algo similar. El viñeteado es producido por un tipo específico de lentes que básicamente curva un poquito la imagen, pero lo que produce el viñeteado es en los bordes de la imagen algo más oscuro, un oscurecimiento, creo que así se dice, de los bordes de la imagen. Y sirve para básicamente lo mismo, focar en lo que está en el punto principal. Aquí, en ViewRay, nosotros también podemos simular de la misma forma. Yo hago eso, prefiero hacerlo en Photoshop, pero se puede hacer directamente aquí dentro de ViewRay. Para hacerlo, tenemos que venir aquí a Efeitos. Estamos en Câmera. Câmera, aqui, mais abaixo del todo, onde pone Efeitos. Ves que há efeito de viñeteado que está aqui em inglês? Por defecto viene em 0, viene desabilitado, pero vamos a exagerar. Vamos a poner aqui um valor de 2 para que veas como os bordes da imagem se vão quedar oscuras ou negras, ou casi negras, não? Não é negra, sino que é um oscuro transparente. Vamos a ver aqui. Vamos esperar a que empiece a renderizar. Este efecto es muy interesante. Ahí está, mira, creo que me he pasado que ha oscurecido demasiado los bordes, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Quita un poco la predominancia, ¿no? de lo que está aquí en los bordes. Y lo que vino a ser un fallo en la fotografía, al final se ha utilizado también como una forma de enfocar. Ahí está, mira, aquí por los laterales se ve oscuro. Para esta imagen específica que estou utilizando não é boa ideia. É bueno quando temos renders um pouco mais amplos, não? Render assim horizontal. Usar el viñeteado nos vai ajudar bastante. Claro está que aqui é exagerado, há que poner menos aqui neste valor. Sempre há que fazer pruebas, não? Quizás aí 1.2 aproximadamente. Já empezaria a ser um efeito interessante. Então, como puedes ver, temos estes recursos dentro de ViewRay para que nuestra fotografía virtual, que es nuestro render, tenga estos efectos que se pueden hacer a la fotografía en el mundo real. Y mira, ahora ya empieza aquí a renderizar, ya se ve, ya está limpiando la imagen, ya se ve un poquito más interesante con los bordes un poquito más oscuros. Perfecto, yo no voy a dejar terminar porque aquí vamos rápido. Te voy a decir una tercera técnica y última técnica de enquadre que também nos permite enfocar em um ponto específico da imagem. E é a regra de los tercios, que poucas pessoas utilizam. Eu sempre estou falando desta técnica. Em ViewRay 6, não está disponível para as versões anteriores, solamente ViewRay 6. Temos dentro de la... Te vou poner aqui em grande el frame buffer. Y aquí en este lateral, que es el panel de postproducción, si doy doble clic me abre este panel. Fíjate que en los layers, si nosotros creamos una nueva capa o layer, buscamos una que se llama proporción guía. Y cuando habilitamos proporción guía, se nos habilita estas guías, ¿ves? Y estas guías nosotros las conocemos como regla de los tercios. ¿Y cómo se utiliza la regla de los tercios? Primero voy a poner aquí a renderizar en tiempo real, ¿vale? De forma interactiva. Primero aquí para que veas. La regla de los tercios funciona de la siguiente forma. Estas guías que están aquí se cruzan en algún punto. Y en el punto en donde se cruzan estas guías, si tenemos un objeto que queremos llamar la atención para este objeto, debemos tratar de centrarlo detrás de estas de donde se cruzan estas líneas. En el cruce de las dos líneas llamamos a eso punto de interés o punto áureo o punto caliente, ¿vale? ¿Y cómo hago entonces para ajustar, por ejemplo, si quisiera que este cuadro estuviera bien centrado, simplemente voy a poner eso aquí más abajo, tomo aquí la herramienta de desplazar, por ejemplo, y mira, en tiempo real voy a desplazando y aquí en este caso centro el cuadro. Pero claro, eso aquí está feo, entonces voy un poquito más adelante para livrar aquí el marco y mira. Si quiero que este cuadro sea protagonista, vamos a imaginar que nuestro cliente tiene un cuadro que le encanta, que quiere ver en su casa, en fin. Nosotros vamos a centrarlo para llamar la atención de todo eso, ¿vale? Yo creo que estoy aquí, déjame parar un momento, está todavía con la parte negra que hemos puesto antes habilitada, ¿no? Viñetado, aquí está.
El vinheteado. Ah, está. Porque estava muito escuro, estava vendo agora. Venga, volvemos outra vez a render interactivo. Então, se nós hacemos desta forma, fíjate que coisa interessante. Agora a atenção vai hacia este quadro. Pero, e se quero que a atenção vá, por exemplo, ao adorno que está sobre a mesa? Simplesmente devo ir hacia adelante, claro, porque estou muito atrás. Mira, um pouquinho mais adelante, mais adelante, mais adelante. E fíjate, centro, la guia, o encontro de la guia dentro ou em cima do adorno. E o adorno agora passa a ser a peça central e principal, donde a primeira mirada vai diretamente a este adorno. Então, essa é uma técnica da regra de los tercios que se utiliza também para enfocar objetos em la fotografia do mundo real e que nós também utilizamos en el mundo virtual. Vale, então aí está. Uma vez que está ubicado, sempre puedes parar aqui o render y deshabilitar, si quieres, deshabilitar las proporciones guías y a partir de ahí ya puedes renderizar. Vale, entonces es eso. Espero que te haya gustado estas 3 técnicas de enfocar los objetos, de enquadrar los objetos y que puedas utilizar en tus proyectos para que tus renders se vean realistas y profesionales. Si te ha gustado este vídeo, regala un me gusta y nos vemos en los próximos vídeos aquí en Jacobsen 3D. Un abrazo, chao.